prevalece hoy es cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Sobre todo en los despachos, ¿verdad? En los despachos en los que me muevo trabajando es cómo te sientes. Y en un sentido es peligroso, porque el sentimiento nos puede llevar a errores terribles. El cómo te sientes nunca debe prevalecer sobre qué sabes o qué crees. Porque de lo que creemos y sabemos, de ahí puede salir una emoción, pero no para controlarnos la vida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay gente que está viviendo muy mal y se siente muy bien. Y entonces la pregunta es, ¿cómo te sientes? Pues muy bien. Ah, bueno, pues si tú te sientes bien... Y no es así, no debe ser así. Por lo tanto, si tenemos que cuidar las emociones, y veremos en el tercer punto que sí, hemos de tener cuidado con no sobredimensionarlas y poner en primer lugar lo que sabemos. Lo que sabemos. Por ejemplo, hay personas que nos pueden decir, lo habréis oído a veces, decir, no, yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas? Bueno, porque no siento nada. Es que nadie te ha mandado que vengas para sentir. Si sientes, mejor. Pero si no sientes, tiene que venir igual. Porque es un mandamiento. No dejando de reuniros, como algunos tienen por costumbre, independientemente de lo que sientas. Te vas a levantar un día y a lo mejor te vas a sentir muy bien, y mira qué contentos estamos todos, y te vas a levantar otro día y a lo mejor no te sientes tan bien, pero eso no cambia el mandamiento de acercarte al Señor. O he dejado de leer la Biblia porque ahora no siento nada cuando la leo. Es que nadie te ha dicho que vas a sentir. Si sientes, qué bien. Y si no sientes, el mandato sigue ahí. Pero tenemos que tener cuidado de no olvidar que las emociones siempre nos llevan a comportamientos. Según pensamos, sentimos, y según sentimos, actuamos. Estoy enfadado, pues actúo regular. Estoy contento, actúo de otra manera. Entonces, las emociones nos llevan a comportamientos y por eso es importante controlarlas y cuidarlas. Recordando tres cosas, tres, de momento tres. Recordemos tres cosas previas. Uno, todos los que estamos aquí y somos del Señor, tenemos la salvación. El Señor nos ha rescatado del mundo de las tinieblas, nos ha llevado al reino de la luz, pero tenemos que seguir en este mundo, porque nos ha dicho ir por todo el mundo. O sea, tenemos que seguir aquí, pero ir por todo el mundo. Entonces, tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído y aunque seamos del reino de la luz, estamos en un mundo que hasta que venga el Señor de nuevo y ponga las cosas en su sitio, y pasemos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva, unos cuerpos nuevos, vamos a estar en un mundo en el que tendremos aflicción. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pero yo he venido hoy aquí a animarme, no a que me digas que voy a tener aflicción. Pero es que no te lo digo yo, te lo dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Lo que pasa es que la coletilla es, pero confiad, he vencido al mundo y estoy con vosotros, pero no quita la aflicción. Por lo tanto, tenemos que quedarnos muy lejos los cristianos en el púlpito y en el día a día de predicar que si somos del Señor y estamos siguiendo las disciplinas espirituales, somos inmunes al dolor, a la tristeza, al miedo. No podemos predicar eso. No podemos predicar un evangelio falso, decirle a alguien, cree en el Señor que tus problemas se van a ir, o cree en el Señor y tú no vas a tener enfermedades. Es que no es bíblico. Por lo tanto, si no es bíblico, no es verdad. Y hemos de cuidar mucho de no hacerlo. Os voy a leer, no sé si algunos conocéis a David Burd y su esposa, son dos siervos del Señor que tienen un ministerio increíble de predicación y de enseñanza. Y ella, Margarita Burd, envía cada día a quien se lo pide una especie de mensaje por la mañana, como un devocional cortito. Y hace pocos días leí el último que ella escribió, os lo voy a leer. Dice, estamos expuestos, aunque seamos cristianos, a que nos abandone el marido. Estará mal, pero estamos expuestos. O la mujer.
a que nuestros hijos se aparten de Dios, estamos expuestos. A que alguien nos traicione, a que nos quedemos en la calle sin un hogar, a tener un hijo con deficiencias, a sufrir persecución. Dice ella, no tengamos la teología de que Dios siempre sana o nos quita el aguijón. No sería bíblico. El apóstol Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne y he pedido 3 veces al Señor y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Por lo tanto, no es que Margarita Burso lo invente. El apóstol Pablo dice que a veces nos tenemos que quitar, no nos podemos quitar el aguijón. A veces un hijo muere, y aquí tenemos más de una familia con este dolor, o el marido se va. Sigue diciendo, pero tenemos un Dios que nos capacita para soportar lo que su voluntad ordena. Y aquí está el secreto. No que nos van a quitar el dolor, sino que tenemos un Dios que nos capacita para soportar lo que su voluntad ordena. Si nuestra vida, dice ella, es un poema, no sé si lo dice, ¿sabéis que a veces dices, es un poema y lo dices en plan más negativo que positivo? No lo sé. Si nuestra vida es un poema, lo recitaremos con alegría. Y si es una tragedia, la cantaremos sobre instrumentos de cuerda. ¿Vale? Fin de la cita de Margarita Burt. Y añado yo, recitar con alegría, el himno feliz cantando alegre yo sigo siempre aquí, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, como dice el apóstol Santiago, o gloriarnos en nuestras debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, como dice el apóstol Santiago, requiere 2 cosas, y esas 2 cosas son las que vamos a ver esta mañana. En primer lugar, del poder de lo alto para seguir andando en esta vida a pesar del dolor, o de la tristeza, o de la amargura, o de la angustia. Del poder de lo alto. No son palabras solo. No podemos vivir en este mundo lleno de dolor sin acudir a Jesús. Porque el mundo entero va a la deriva. Mi trabajo me enseña que hay un porcentaje altísimo de suicidios cada día. Entonces, nosotros vivimos en ese mundo lleno de dolor también. Pero ¿a quién iré? Hay un himno que dice, en este mundo lleno de dolor, ¿a quién iré sino a Jesús? Por lo tanto, depender del poder de lo alto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Podemos sobrevivir, pero no vivir. ¿Me entendéis la diferencia? Segundo, de un trabajo serio, que es de lo que trata esta mañana el mensaje, de un trabajo serio en cuanto a nuestras propias emociones. ¿Qué hacemos con ellas? Porque podemos ser creyentes, podemos estar en disciplinas espirituales y seguir con nuestras emociones regular. En primer lugar, voy a hacer 4 consejos previos y al final del mensaje daré otros mucho más específicos. 4 consejos previos. Solo podemos vivir en este mundo lleno de dolor, agarrados al Señor, pero sabiendo que eso no va a impedir el sufrimiento. Lo que pasa es que el sufrimiento lo viviremos mejor. Lo viviremos mejor porque no estaremos solos, ¿vale? Pero el sufrimiento no nos lo van a quitar. Segundo, que esto es más novedoso quizá para algunos, aferrándonos al cuerpo de Cristo. Cuando estamos necesitados, cuando estamos con dolor, cuando estamos con un duelo, el cuerpo de Cristo tiene un efecto terapéutico increíble. Porque si un pequeño músculo se duele, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. La persona que ha presidido estaba orando por personas, ¿verdad? Son parte de nuestro cuerpo de Cristo. Y qué bien tener a alguien o algún lugar donde ir con nuestro dolor. Claro, en una iglesia como la nuestra, que somos muchos, es difícil que todos conozcamos a todos. Pero siempre hay personas cercanas, o deberían haberlas, que estén al tanto de personas sufrientes. Esto es lo que se llama los hijos de consolación. Todos tendríamos que ser hijos de consolación. Y a veces nos dicen, pero es que yo no sé qué don tengo. Pues seguro que el de hijo de consolación sí lo tienes.
Mira a tu alrededor. Siempre puedes encontrar a alguien a quien consolar en este mundo lleno de dolor. Pero para consolar tú tienes que ser consolado. Somos fuente, somos mendigos, diciendo a otros mendigos donde hay pan. Entonces, somos consolados por el Señor. Pero no pasa que estéis aquí sentados y nos vamos todos y cada uno que aguante su vela. Eso es el mundo. Nosotros tenemos que mirar alrededor y decir, he visto a este un poco mal, hijos de consolación. Pero después hay unas personas en el cuerpo de Cristo como un don, que son los que yo llamo Bernabés, que era el hijo de consolación, a él se le da el nombre, el título, que son aquellas personas que están más orientadas a las personas. Hay personas más orientadas a otras cosas. Hoy nos han dicho que se necesitan cantantes, figurantes, no sé cuántos. Hay personas orientadas a cosas más prácticas en el cuerpo de Cristo y personas más orientadas a las personas. Estos son los Bernabés. Y en el cuerpo de Cristo hay Bernabés. Por lo tanto, no te lo pases solo. Busca Bernabés. En nuestra iglesia tenemos un ministerio que llamamos Fórum Familiar, que conocéis, que estamos personas que a lo mejor estamos un poquillo más orientadas, simplemente por el don que el Señor da a cada uno, y que podemos coger parte del problema que llevéis. Pero el cuarto punto en esta previa. Tampoco tengamos en menos el necesitar a veces profesionales. Y lo quiero decir porque hay mucha confusión en este tema. Un profesional de las emociones a veces se nos hace necesario por su formación y porque muchas veces las emociones pasan al cuerpo y entonces enferma el cuerpo. Y entonces se necesita un profesional que nos atienda, porque los Bernabés y los hijos de consolación que están ahí puestos por el Señor, ahí pues quizá no pueden llegar a saber si una persona tiene que tomar una medicación porque su cuerpo ha enfermado, o aunque no haya enfermado su cuerpo, cuando los hematomas graves en el alma te imposibilitan seguir adelante con tu vida, ahí es necesario que acudas a lo que el Señor ha dado al cuerpo de Cristo también, profesionales que pueden ayudarte ahí. Ahora, segundo punto, las emociones de Dios. ¿Es que estoy hablando de un tema ajeno a la palabra del Señor? Por supuesto que no. Dios es un Dios de emociones y el Dios trino tiene emociones. Tiene emociones el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre. Nos cuesta más entender las emociones de Dios Padre, ¿verdad? El Dios Hijo es más fácil porque el Dios Hijo ha vivido con nosotros. Pero a veces pensando en el Dios Padre, en el Dios Espíritu, nos es difícil. Por eso algunos teólogos, siguiendo unas doctrinas más de la Grecia filosófica o de la filosofía griega, decían que Dios era impasible, es decir, que Él no tenía emociones. Se basaban en un término, que es un término un poco desconocido, que es el término de aseidad. La aseidad es un término que nos indica que Dios es el gran otro. Y como gran otro, se nos hace difícil pensar que tiene emociones, pues está allí, es el gran otro. Pero la Trinidad ha sido increíble con el ser humano, no se ha quedado en el gran otro. El Dios Padre, en la creación, le pasó las emociones suyas al hombre y a la mujer. Y somos un reflejo de Dios, porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Él también tiene emociones. ¿Cómo vemos las emociones de Dios? ¿Dónde las vemos? En el Antiguo Testamento vemos las emociones de Dios Padre con antropomorfismos. Si entendéis la palabra, quiero decir, como si lo hiciéramos humano a Dios. Y entonces entendemos que Él tiene emociones. Por ejemplo, vemos emociones porque Dios se goza sobre su pueblo. Lo vemos en muchas partes de la Biblia, pero tenemos unos textos para los que estáis copiando. Vemos que Dios se goza, Dios Padre se goza. En Isaías 62:5, Dios se goza en nosotros. Vemos que se entristece cuando su pueblo anda mal. Esto es un antropomorfismo.
¿verdad? Que Dios llora sobre nosotros. Es un antropomorfismo, no es que llore con lágrimas como tú y yo. Génesis 6, 5 y 6. Vemos que puede tener ira, enfado, en Éxodo 32, 10. Vemos su amor, el amor del Padre, Jeremías 9, 24. Pero os dejo un texto que a mí me encanta, es un texto que me encanta mucho. Es el texto que dice: en todo sufrimiento de ellos, es decir, en todo sufrimiento del ser humano, Él es angustiado. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Señor, si estoy sufriendo, en este sufrimiento, tú también eres angustiado. Los que hemos pasado por quirófano muchas veces, este texto a mí personalmente me ha ayudado mucho. Me van a hacer mucha pupa, Señor, pero en todo sufrimiento de ellos, Él es angustiado. Pensaba en este texto cuando veía a mi hermano Herreros, Vicente, en el sufrimiento de Vicente, Dios ha sido angustiado. Y pensaba en los que han sufrido pérdidas importantes en este año, como Luisa y otros que han sufrido pérdidas muy importantes. En todo sufrimiento de ellos, Él es angustiado. Por lo tanto, el Dios Padre tiene emociones, y tanto que sí. Pero ¿qué diremos del Dios Hijo? El Dios Hijo ya no nos hace falta explicarlo mucho, porque ha pasado por aquí. Y en la primera parte de vuestro boletín hay un texto increíble. Varón de dolores. Lo podríais decir conmigo, ¿verdad? Experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras iniquidades y sufrió nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Podemos buscar más emociones en Jesús? ¿Qué diremos del huerto de Getsemaní? Y lo más importante, y quiero correr un poco, es que el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo estuvieron pasando eso con Jesús. Porque Dios Padre y Dios Espíritu Santo estaban también en la cruz, buscando tu redención y la mía. Por lo tanto, ¿tiene emociones de Dios? ¿Tiene emociones Dios? Por supuesto que sí. Tú también y yo también. ¿Y qué diré del Espíritu Santo? Y este sí que quiero pasar un minuto. El Espíritu Santo, seguro que mientras estoy diciendo esto ya se os viene a la cabeza un texto, que es: no contristéis al Espíritu Santo. Si se puede entristecer, implica que es una persona. Esto es muy importante de cara a aquellos que piensan que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza. Sabéis que hay algunas doctrinas que piensan en el Espíritu Santo como una fuerza. Yo no puedo entristecer a un cable eléctrico, por más que le haga cosas. No puedo entristecer a una fuerza. Para entristecer a alguien tiene que ser persona. Por lo tanto, es una persona que se entristece. Y el fruto del Espíritu Santo, que tenemos en Gálatas 5, nos dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, amor, benignidad, un montón de cosas que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos las produce. Nos las produce porque es una persona que tiene esos mismos sentimientos y emociones y nos los traspasa. Pero cuando lo contristamos porque no hacemos la voluntad del Señor y nos alejamos de sus caminos, ese fruto del Espíritu se apaga. Y es posible que no perdamos la salvación. Bueno, no es posible. Si somos salvos, no perdemos la salvación. Lo que pasa es que si no lo hemos sido, ya no lo sé. Si somos salvos, no perdemos la salvación, pero podemos tener una vida cristiana muy pobre si contristamos al Espíritu Santo. Por lo tanto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres, con emociones, conviviendo con nosotros, sufriendo con nosotros. Nos explota la mente. En todo sufrimiento tuyo y mío, el Señor también sufre. Entonces, Dios tiene emociones. ¿Es inalterable en sus emociones? Sí, lo vemos en varios textos bíblicos. Él no cambia, no muta. Pero hay un texto en Génesis que nos hace a veces dudar de esta realidad. Es el término que dice: se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra. Y este texto, como pone el verbo, se arrepintió, pero es un verbo que está mal traducido. Realmente no es se arrepintió, sino
se arrepintió. Este arrepintió, el verbo real, traducido bien, sería se lamentó, ¿vale? Se lamentó el Señor de haber creado al hombre en la tierra. Pero él no se arrepiente, sus emociones son estables. Es como un padre, tiene un hijo, le sale muy mal el hijo y dice, oye, ojalá no lo hubiera tenido. Se está lamentando, pero le dices, ¿entonces qué? ¿Preferirías que no hubiese nacido? Y no hay padre en este mundo que diga sí. Y si es un padre que dice sí, con mucha dificultad, ¿verdad? Aunque tengamos hijos con dificultades, siempre preferimos que hayan nacido. Vamos a la parte 3, que es la parte que quiero dedicar más tiempo, ¿vale? Nuestras emociones y cómo gestionarlas bien o lo mejor posible. Decimos que Dios tiene emociones, Jesús tiene emociones, el Espíritu Santo tiene emociones, pero son absolutamente equilibrados en sus emociones y no tienen pasiones como las nuestras, ¿vale? Pero tampoco es que esté lejano de nuestras necesidades. Nuestras emociones, unos puntos. En primer lugar, debemos ser agradecidos por las emociones. Quizá por deformación profesional veo mucha gente que no está agradecido por sus emociones y quieren morirse. Y muchos pues vienen con ideas suicidas. Como os decía, muchas personas hoy quieren quitarse la vida porque sus emociones los matan, se ahogan. El creyente no puede ser así. Tengas la emoción que tengas, dolor, tristeza, alegría, pena, la emoción que tengas, miedo. Tienes que estar agradecido por esa emoción, porque es un don de Dios. Agradecido porque es parte de la creación. Y muchas de ellas, aunque sean muy duras, muy dolorosas, te están llevando en el proceso de santificación a ser más como el Señor. No puedes evitar sufrir. El Señor no te envía el sufrimiento, no confundamos los términos. El Señor lo que hace es coger tu sufrimiento y utilizarlo para tu bien. Romanos 8:28. No es que Él te lo dé, Él lo utiliza para tu bien. Ante la muerte de un hijo, no nos quedan palabras. Lo único que podemos decir es, Señor, tú también perdiste tu hijo, sufres conmigo, utiliza esto para mi bien. Como decía Margarita Burg, tener un hijo con una deficiencia, Señor, no lo entiendo, pero estamos aquí. Segundo, las emociones, aunque sean muy importantes y tengamos que estar agradecidos por ellas, no pueden ser la máquina del tren de nuestra vida. No pueden ser la máquina del tren, porque son cambiantes. Porque hoy estamos bien y mañana mal. Porque hay personas que suben y bajan muchísimo, pero todas subimos y bajamos. Hay trastornos que esto es una patología, pero es que todos estamos en el mismo barco. Con mayor o menor grado. Tú te puedes levantar un día muy bien y otro día muy mal. Y un día te ha pasado algo y se te rompen los esquemas y estás fatal. Por eso no pueden ser la máquina de nuestra vida, del tren de nuestra vida. Tienen que estar en el furgón de cola o en un furgón por ahí, no despreciándolas, estando agradecidos por ellas, porque todas tienen algo que enseñarnos y que decirnos, pero no siendo el motor. El motor de tu vida no ha de ser lo que sientes, aunque esté ahí, y lo cuides. El motor de tu vida tiene que ser lo que sabes. Aquí el apóstol Pablo lo tiene claro. Yo siento en quién he creído. ¿Dice eso? No. Yo sé en quién he creído. Y imaginaros Job. Job dice, aunque sea deshecha esta mi piel, sé en quién he creído. Lo dice de otra manera, pero dice, con mis ojos he de ver a Dios. O sea, la palabra del Señor va llena de, pase lo que pase, básate en lo que sabes, no en lo que sientes. En nuestra salvación tenemos que basarnos más que nunca en lo que sabemos.
hay personas que dicen, no me convierto, no doy el paso porque no siento nada. No es la vía. No es la vía. Si tú crees en Cristo, sientas lo que sientas, eres salvo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es de vosotros, es un regalo del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Lo sabes? ¿Lo crees? Eres salvo. No por lo que sientes. Es que digo eso y no lo siento. Es que, en un sentido, la emoción vendrá. Claro que vendrá. Estábamos oyendo el grupo de alabanza. Muchos estabais con las manos arriba, porque estabais sintiendo, ¿no? Y los que estábamos con las manos abajo, ¿por qué? Estábamos sintiendo, ¿no? Cada uno como el Señor le llama a hacerlo. Claro que la emoción tiene que estar, pero tiene que estar en el furgón de atrás, sobre todo para la salvación. Que no venga el enemigo y te diga, pero tú no has sentido nada cuando has sido salvo. ¿Y falta qué hace? ¿Demandas? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No me hace falta, sé en quién he creído. Pero también para la santificación, porque la salvación es el primer paso de nuestra vida cristiana, no el último. Creemos en el Señor y empezamos a caminar. Y ahora viene cuando la matan, porque creer, por gracia sois salvos. Pero ahora empezamos una vida de santificación en el mundo que tendremos aflicción. Y el enemigo viene a veces y decirnos, pues para los sentimientos que tienes, vaya cristianismo. O ves los creyentes y dices, como Gandhi, Dios me ha gustado mucho, Jesús me encantaba, pero los cristianos, ¿por qué? Vamos andando por esta tierra, ¿verdad? Y el otro dándonos palos. Y entonces pues, hay días que podemos levantar la cabeza y hay días que no. Por lo tanto, bajo una apariencia de normalidad, tú y yo, todos, bajo una apariencia de más o menos normalidad, todos tenemos traumas, aunque seamos salvos. Tenemos vergüenzas, aunque seamos salvos. Tenemos anhelos de amor no cumplidos, aunque seamos salvos. Tenemos sentimientos de miedo, aunque seamos salvos. Y claro, estos son emociones y nos puede engañar y decirnos, ¿pero de verdad eres salvo? Sí, sí. Eres salvo, porque por gracia has sido salvo. Pero tienes que caminar por aquí con estas emociones, agarrado, como veremos en un momento, al Señor, porque separados de Él no podríamos vivir. Somos personas rotas. Algunos diréis, si lo sé, no vengo. Somos personas rotas. Hay una disincronía en nuestra madurez. A lo mejor físicamente somos súper maduros, a lo mejor en la vida espiritual incluso andamos bastante bien, pero ¿y nuestras emociones? Hay una disincronía ahí, que tendremos que luchar con ella hasta que lleguemos a la presencia del Señor, le veamos cara a cara y todo esto se vaya yendo. Y de todas maneras se debe ir yendo a lo largo de la vida, profundamente cansados. A veces con amargura, a veces con ira, y nos desesperamos de nosotros. Pero tenemos en el apóstol Pablo algo increíble. Dice, fíjate tú que quiero hacer una cosa y se me va a la pinza. Si el apóstol Pablo decía eso, ¿qué diremos nosotros? A veces queremos estar contentos y no podemos, porque somos vasijas rotas. Vasijas rotas. ¿Rotas? ¿Para qué? Pues para que la tea o la luz de Cristo se vea a través nuestro. Vosotros poned una vasija nueva, perfecta, y ponedle una vela dentro. Aparte que se apaga porque no tiene oxígeno. No da luz. Para que dé luz tiene que estar con rendijas. ¿Cómo consigue el Señor esas rendijas? En la rueda de molino. Y te descoloca y bajas a la casa del alfarero y el alfarero deshace la pieza y vuelve a hacer la pieza. Vasijas rotas. Rotas con un propósito, para que la luz de Cristo brille a través de ti. No puedes ir a la calle y decir, mira, yo soy cristiano, es maravilloso de la muerte, estoy
Así no atraes a nadie, ¿eh? Atraes cuando dices, estoy igual de roto que tú, pero hay una luz en mí que te da luz a ti. ¿Me habéis entendido? Vasijas rotas, para que la luz de Cristo brille a través de las rupturas, de las rendijas que ha creado el dolor. Voy a hacer una definición de emoción, ¿vale? Los que estáis tomando nota, vamos a definir emoción, porque después de esto ya terminaremos con las recomendaciones. ¿Qué es una emoción? Lo saco del autor Goleman, que algunos conoceréis, es el autor del libro de Inteligencia Emocional. Es un autor que habla muchísimo de emociones y que es un libro secular, pero nos puede dar una idea de lo que es la emoción. ¿En qué consiste la emoción? Las emociones, dice Goleman, tienen que ver, escuchadme con atención, las emociones tienen que ver con pensamientos, dice Goleman, ¿vale? Las emociones con pensamientos, que nos llevan a estados psicológicos, es decir, nos llevan a emociones. Las emociones tienen que ver con los pensamientos que nos llevan a las emociones, a estados psicológicos y biológicos, y a una variedad de comportamientos. Es decir, para tener una emoción, primero tenemos que tener un pensamiento. ¿Una emoción sola? Muy difícil, muy difícil. Normalmente tenemos que tener un pensamiento previo, aunque sea fugaz, y aunque casi no seamos conscientes de él, siempre hay un pensamiento antes de una emoción. Pero no empieza ahí la secuencia. La secuencia empieza en la percepción. O sea, la secuencia es percepción, pensamiento, emoción, acción. ¿Vale? Percepción, pensamiento, emoción, acción. Empezamos en la percepción. ¿Qué es la percepción? Goleman no parte de la percepción, ¿eh? Dice, las emociones son pensamientos que nos llevan a estados psicológicos y biológicos. ¿Pero qué es una percepción? Una percepción es todo lo que nos puede llegar a través de los sentidos. Por ejemplo, yo tengo ahora una percepción visual, vuestra, ¿verdad? Antes, cuando cantabais, tenía también una percepción auditiva. Y si alguien me toca, tengo una percepción táctil, ¿entendéis? Todo lo que me llega por los sentidos son percepciones. En las percepciones podemos hacer muy poco. Yo os estoy mirando a todos y yo puedo tener mi propia idea ahora y mi propio pensamiento en cuanto a lo que veo. Pero yo no lo puedo cambiar mucho. Imaginaros que veo, voy a buscar una persona que sabe que cualquier persona, a Luisa. Luisa me quiere más que a su vida, por lo tanto me puedo meter con ella. Veo a Luisa y la veo seria y así como mal mirándome y eso es una percepción. Pero puede ser engañosa porque a lo mejor le duele la muela. Pero yo lo tomo como si me estuviera en contra de mí. No sé si me entendéis, ¿lo entendéis? Las percepciones son engañosas porque yo la miro, no tiene esa cara, pero imaginaos que pone mala cara así y digo, hoy Luisa, no le está gustando nada lo que digo. Y a lo mejor no es eso, es que le duele la muela. ¿Me seguís? Entonces, en la percepción puedo hacer poco, excepto prevenir y decir, cuando vea u oiga cosas, no voy a dejar que me afecten tanto. Esto es prevenir. Aunque vaya a dar una conferencia a un lugar muy hostil y sé que me van a mirar regular, yo me preparo para que no me afecte. Pero eso es lo que puedo hacer. Pero una vez tengo una percepción, la tengo. Esa percepción me genera un pensamiento. He visto a Luisa con mala cara y pienso, hoy no le gusta lo que digo. Es un pensamiento mío. Puede ser verdadero o no, pero ha pasado a ser pensamiento. El pensamiento está en una zona del cerebro, de ahí pasa a otra y se convierte en emoción. Emoción, me da miedo. Si a ella no le gustó, ¿cómo voy a gustar a los demás? Con lo que ella me quiere y no le gusto. Emoción, angustia, miedo, ganas de huir. ¿Veis la secuencia? Percepción, pensamiento, emoción. Ahora, en la percepción he dicho que puedo hacer muy poco. En la emoción puedo hacer muy poco. Yo digo, no tengas miedo, pero yo sigo teniendo miedo. ¿Dónde puedo trabajar?
Decídmelo. Obviamente. Puedo trabajar en el pensamiento y el Señor, que es psicólogo antes que todos los psicólogos del mundo mundial, nos dice, Filipenses 4:8, si hay algo... ¿Qué? ¿Si hay algo qué? Bueno, ay, muy bien. La primera palabra en el texto 4:8 de Filipenses es verdadero. No es bueno. Cuando hablamos del texto Filipenses 4:8, siempre pensamos en lo bueno, en lo noble, en lo digno de buen nombre. Y es verdad. Pero la primera palabra no es esa. La primera palabra es verdadero. Entonces, cuando tú no puedes trabajar en tus percepciones, ni puedes trabajar en tus emociones, tienes que trabajar en tu pensamiento. Y la primera palabra es que pienses en lo verdadero. Entonces, vuelvo al ejemplo de Luisa. La miro y digo, hoy no le estoy gustando nada. Y entonces yo tengo que decir, escucha, esa percepción puede ser errónea. Tengo que trabajar en mi pensamiento. ¿Es verdadero? Lo más probable es que no. Pues no tengo derecho a pensarlo porque el Señor me lo prohíbe. Si no sé que es verdadero, lo tengo que colar, lo tengo que pasar por un tamiz para no pensar aquellas cosas que no son verdaderas. Eso es un trabajo de chinos. Me acuerdo un paciente que le dije esto, era creyente el hombre, y a las 2 semanas o así vino y dijo, estoy agotado, ¿eh? Cada pensamiento que tengo, dice, ¿es verdadero, no es verdadero? Claro, el pobre, vaya trabajo le di. Pero tendríamos que hacer eso. Cada pensamiento es verdadero. Y luego, si es verdadero y nos hace daño, por entonces viene la emoción, supone que es verdadero, no que es futurible. Personas que tienen un terror al futuro. Tengo miedo a enfermar y les genera una angustia. Vete al médico. Si te dice que estás enfermo, es verdadero. Si es futurible, no es verdadero. Lo tienes que rechazar. Porque te has de quedar con lo verdadero. Y verdadero, hermanos, hay mucho malo, pero tenemos mucho bueno. Los que estamos en el Señor tenemos mucho bueno para pensar en lo verdadero. Y nos levantamos por la mañana y podemos hacer varias cosas. Quedarnos en lo futurible, en la angustia, o pensar en lo verdadero. Para un momentico, lo sacan y ya está. No pasa nada. No pasa nada, no corras, no corras. Tranquilo, así me das tiempo a mirar. Esto, vuelvo, ya está, ¿vale? ¿Os habéis despertado? ¿Lo estabais durmiendo? ¿Sí? Vale. Vuelvo a la definición. Las emociones tienen que ver con los pensamientos que nos llevan a estados psicológicos y biológicos. Quiero ir a lo biológico, ¿vale? Porque según la percepción tienes un pensamiento y ese pensamiento te produce algo en el cuerpo. Te lo voy a leer. Y te lo leo desde un autor especialista en bioquímica de las emociones. Dice, los esquemas de pensamiento reiterados, las emociones y el medio químico celular, los esquemas de pensamiento, las emociones y la química corporal se retroalimentan. Tú no tienes una emoción sin que pase al cuerpo. Entonces, se retroalimentan. Y si esto es crónico, es decir, continuamente estás llevando a tu vida emociones negativas, el cuerpo se acostumbra y pide esa química. A ver, te lo diré de otra manera. Te pongo, por ejemplo, la química que nos da las emociones del estrés. Pongo el estrés. El estrés no es una emoción, es un conjunto de cosas, pero el estrés. Si estamos muy acostumbrados a tener estrés y vivimos bajo estrés todo el día, cuando tengamos un tiempo de vacaciones, nos sentiremos morir, porque nos faltará la química que nos da el estrés. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Estamos acelerados con la adrenalina, el cortisol, todo en el cuerpo, todo en el cuerpo. Cuando paramos, dices, pero ahora que estoy de vacaciones, estoy muy mal. Tengo pacientes que vuelven y dicen, oiga, ¿yo puedo decirle a usted, a mi esposa, que me deje ir a trabajar? Oiga, que es que el 15 de agosto. No, es que yo me encuentro peor, ¿eh? Claro que se encuentran peor, porque su cuerpo se ha acostumbrado a una química. Lo mismo si tu cuerpo se acostumbra al miedo. Te acostumbras al miedo.
El miedo da una química, la química del estrés igual. Pues llega un momento que tu cuerpo lo pide. Entonces la secuencia es la que os digo. El esquema. Un pensamiento genera una emoción. La emoción da lugar a un vertido en sangre de una química, produciendo cambios en la membrana de las células. La célula se acostumbra a esos cambios y exige al cerebro que vuelva a liberar esa sustancia. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que vamos por la vida con dolores, con problemas de estómago, con problemas de intestino, con problemas de contracturas, con problemas de migrañas, porque ese círculo que el Señor no quiere que tengamos, porque nos da el pensamiento Filipenses 4:8. En el pensamiento quiere que pensemos en lo verdadero. Y cuando sea verdadero y lo pensemos y nos duela, que lo llevemos cautivo a Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Entonces, ya está. Puntos a recordar para gestionar bien las emociones. Puntos a recordar. Primero, cambiar programas mentales. A veces nos parece imposible. La gente nos dice a los psicólogos, es que yo soy así. Si usted es así, puede cambiar. Porque ahora la psicología nos dice que sí. El mayor descubrimiento de la psicología cognitiva es que podemos cambiar nuestro pensamiento. Pero el Señor lo ha dicho mucho antes. Si no, no daría el texto Filipenses 4:8 en imperativo. En esto, pensad. Quiere decir que anula lo contrario. No penséis en la mentira, lo malo, cambiando el patrón de pensamiento. Pero eso es un trabajo que nos va a durar de por vida. Ni tú ni yo lo conseguiremos del todo, porque tenemos un gran enemigo que no le interesa que tú pienses bien. Si tú piensas mal, entras en toda esa bioquímica y en esa amargura. 2, autoconocernos. Nos tenemos que conocer un poco más. Nos conocemos poquísimo, poquísimo. Calvino dice, nuestra sabiduría consta de manera total del conocimiento de Dios primero y después del conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo eres de verdad? El salmista dirá, examíname, oh Dios, ve lo que hay en mí. Es muy interesante porque las personas tenemos unas ideas de nosotros y luego cuando nos vamos autoconociendo decimos, wow. Y es que el Señor nos lleva a través del duelo, a través de las emociones, muchas veces, como os he dicho, a la rueda de molino. Y en la rueda de molino sí que nos autoconocemos. No hay mejor escuela para el autoconocimiento que el desierto. Ahí sí que nos conocemos. En un hospital te aseguro que nos conocemos. En una falta de trabajo nos conocemos. En una pérdida de un ser querido nos conocemos. ¿Cuánto necesitamos? Señor, examíname y dime lo que tengo que quitar para que mis emociones sean mejor. Tercero, ser conscientes de que nuestro pasado influye en nuestras emociones hoy. Nuestro pasado influye en nuestras emociones hoy. Todos somos fruto de nuestra historia. La historia desde antes de nacer. Nuestra historia desde antes de nacer tiene 2 componentes. La herencia, heredamos muchísimo, la herencia y el ambiente. Y desde antes de nacer ya hay ambiente. Y seguimos con esas 2 cosas, la herencia y el ambiente, que se van trenzando. Pero esas cosas nos afectan muchísimo a lo largo de la vida. Y podemos ser salvos y tener heridas en el alma inmensas desde nuestra infancia. Ser salvos y el Señor, claro, el Señor dice que las cosas viejas pasaron. Pero se refiere a tu nueva vida en Cristo. Tu nueva vida en Cristo es, las cosas viejas pasaron, el pecado está perdonado. Pero ¿quién cura tus heridas? Pongo por caso, vais a entenderlo muy bien. Por desgracia hoy tenemos pues muchos niños abusados. Imaginaos un niño abusado en la infancia, que conoce al Señor. En su vida las cosas viejas pasaron, claro que sí. El Señor perdona todo, ¿verdad?
Pero ¿quién cose la herida? Para eso están los hijos de consolación, para eso están los Bernabés y para eso están los profesionales, si el tema es tan grave, ¿verdad? Que a veces incluso tenemos que ir a juicio por esos niños. Entonces, ser conscientes que nuestro pasado influye y no taparlo. El salmista es muy claro. Examíname, oh Dios, saca todo lo que puedas. Y no estoy de acuerdo con técnicas que sacan por cuestiones que no voy a entrar, sino simplemente lo que el Señor te dé a bien, que tú reconozcas. Señor, pues reconozco que esto no ha estado bien en mi vida. 4. Poner rótulo a las emociones ayuda mucho. ¿Qué siento? Ponle rótulo. ¿Qué siento? ¿Por qué cuando estoy con esta persona siento eso? Y piensa lo que hay antes, lo que hay en ese momento y lo que hay después. ¿O por qué cuando entro en esta casa, este olor me hace sentir a mí, porque tira de tu inconsciente, algo? Pregúntate si puedes que hay antes y ponle rótulo. Señor, siento esto. Incluso el enfado. Señor, estoy enfadado. Y el Señor dice, airaos, airaos, pero nos pone una condición, que no llegues hasta la noche enfadado. Lo que está prohibido es llegar enfadado a la noche. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero te puedes airar. Jesús se airó, cogió un látigo. Era de ira santa la tuya y la mía menos. Y sobre todo os voy a hablar del duelo. Cuando hay una muerte, no se puede buscar atajos. No hay atajos. El duelo lo tenemos que vivir. Y estoy tan contenta de que el versículo más corto de la Biblia sea y Jesús lloró. Qué bien, Señor, gracias, porque bajaste a esta tierra. Te hiciste hombre como yo, mujer como yo, en el sentido de ser humano. Estuviste en esta tierra, ser humano como yo. Bajaste en forma de hombre, viviste aquí y lloraste. Si no, algunos dirían, eres creyente, no puedes llorar. Qué mal, ¿no? Ahora no, porque decimos, no, Jesús lloró, ante la tumba de Lázaro lloró. Se tiene que vivir el duelo, tenemos que llorar. A veces hablamos con personas que se les ha muerto alguien y si es creyente lo tenemos mucho más fácil, porque le decimos, no lloras como el que no tiene esperanza, pero debes llorar. No lloramos como los que no tienen esperanza, pero debemos llorar. Porque el Señor ha puesto un mecanismo increíble, el llanto. Damos pocas gracias al Señor por ese mecanismo, poder llorar. No sabéis la cantidad de veces que en la consulta una persona se pasa la hora llorando y sale y dice, me ha ayudado usted mucho. Y yo me quedo a cuadros. Oiga, lo único que he hecho ha sido darle un Kleenex. Pero ha podido llorar con alguien y llorar es muy importante. Entonces, 5. No renunciar al hedonismo cristiano. Dicho todo lo dicho, que ha parecido muy negativo, quiero hacer una salvedad. Debemos cuidar las emociones que nos dan alegría, gozo, porque también son emociones que el Señor nos manda que tengamos. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, no te lo pierdas, pero gozaos en el Señor siempre. Señor, lo que nos está diciendo el Señor es que a pesar de todo el valle de sombra de muerte, no teme mal alguno porque estarás conmigo y por lo tanto me puedo gozar aún allí. Gozar es diferente a la alegría, gozar es algo más interior. La alegría es más lo que vemos, ¿vale? De ese gozo. Pero las emociones que nos hacen vibrar en positivo, las tenemos que experimentar. El Señor nos ha dado tanto, tanto, y a veces no estamos ni gozosos por eso. ¿Merecemos palos? Sí. Hoy vas a comer, ¿verdad? No creo que haya nadie aquí que no vaya a comer hoy. Y si no, sabéis que la iglesia puede ofreceros comida. O sea, todos podemos acceder a comida. ¿Estamos alegres por eso? ¿O hacemos una oración antes de comer como ritual? Hoy has dormido en una cama.
¿Te has levantado diciendo, Señor, gracias por la cama, aunque no haya dormido mucho porque me dolía hasta el pelo? Pero gracias por la cama. Eduardo dice que el que inventó la cama ha de estar en el cielo. Seguramente. Si es del Señor, si no, no. El hedonismo cristiano lo tenemos muy olvidado. Os explico una historia que he explicado antes. El otro día vino una señora, hace unos días, bastante, una señora a la consulta, y tenía que llegar a su iglesia un domingo por la mañana. Y la mujer tenía que cruzar 3 carriles para allá, 3 carriles para acá. Es una calle muy amplia y tiene la iglesia donde está aquella ventana y el semáforo aquí. Y la mujer dijo, bueno, tengo que pasar esto hasta allí, ¿no? Bueno, lo normal. Dice, empecé a cruzar y a medio camino pasaba un señor al revés, viniendo. Me mira el hombre y me dice, vaya cara lleva usted para ser domingo. La mujer se quedó a cuadros porque, claro, ella tenía que acabar de cruzar y llegar a su iglesia que estaba justo al final del semáforo. Entonces siguió andando con esas caras que llevamos los domingos por la mañana. Muchas veces los creyentes venimos nerviosos, enfadados, nerviosos con los niños. A ella le pasaba igual, tenía muchas cosas aquel domingo que hacer. Total, que cuando llega a la puerta de la iglesia dice, ¿y si el hombre se ha girado a ver dónde entro? Y se metió en el bar de al lado. El hedonismo cristiano. Venimos con una amargura, cuando en realidad el Señor nos da tanto. ¿Cómo tendrían que ir a la casa del Señor? Personas en lugares donde van a comer, si comen, una vez al día, o donde van a dormir en una choza, o donde están persiguiéndolos, o donde los van a matar. Y mientras el Señor nos da libertad para venir y abrir la Biblia y cantar, lo tomamos, como dicen los ingleses, for granted. No sé cómo se traduce en español. Lo tomamos como normal. No es normal. Agradecidos con lo que tenemos ahora. Contentos con lo que tenemos ahora. 6 y 7. Me queda 6 y 7. 6. Cuidado con lo que verbalizamos. Las palabras tienen mucho poder. La persona que está continuamente hablando en negativo, su cuerpo va a estar enfermo en breve. Por la química que os digo. Verbalizas en negativo. Piensas. Antes de verbalizar, piensas. O si hablas sin pensar, luego piensas, pero es igual. Ese pensamiento pasa a emoción. Esa emoción tiene una química. Esa química te va a intoxicar tremendamente. Por eso, las personas que verbalizan bien y son positivas en su verbalización, si tienen una enfermedad grave, viven más. Decía yo a las 10 que me acordaba de mi madre. Mi madre era una persona excelente a nivel de lo positiva que era la mujer. Estuvo 15 años con Parkinson encamada. Estaba muy grave. No, yo creo que no le quedaba piel para tener más llagas de estar encamada, porque en aquel tiempo no había ni colchones de estos que se mueven ni cosas. Total, que cuando íbamos y nos acercábamos a su cama y le preguntábamos, mamá, ¿cómo te encuentras? Su frase siempre, y mi sobrina está aquí, sabe que es verdad, decía, no estoy peor, hija, no estoy peor. Y ya ni nos conocía ni nada, pero esa frase se le quedó en la cabeza. Era tan positiva que hasta el día que murió era, no estoy peor, hijo, no, si ya estás allí más que aquí. El pensamiento. Piensa lo verdadero y lo bueno, pero verbalízalo también. Porque las palabras no se las lleva el viento. Tu química actúa con las palabras. Por último, de esto de las palabras, me acuerdo de un texto que dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. ¿Tenemos bastante con esto? Para cuando nos pregunten, ¿cómo estás? No estoy peor, estoy bastante bien, aunque te duela hasta el pelo. No, estoy bastante bien. Bastante bien estás cuando me puedes contestar, ¿verdad? Séptimo y último, ser muy conscientes de que tenemos un gran enemigo y que vivimos en un mundo caído y que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las huestes celestiales, de las tinieblas. Y que va a intentar que tú y que yo tengamos las emociones dislocadas. Si lo consigue, mejor para él. No te puede quitar la salvación, pero te puede quitar todo el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo, la paz, todo esto se nos va.
¿Qué quiere decir? Tenemos que atar al enemigo. ¿Cómo? Efesios 6. Poneos toda la armadura. ¿Cómo? Efesios 6. No hay creyente con gozo sin la armadura. Os lo garantizo. Y el enemigo nos engaña y dice, ¿la armadura para qué? ¿Para que voy a leer la Biblia yo? Un día me dijo un chico, yo no hace falta que me la leas, si me la sé toda. Digo, perdone. ¿Cómo te la vas a saber toda? Si es viva y eficaz, y hoy te habla, y mañana te habla, y pasado te habla, y en 20 años te habla. ¿Y te pones la armadura o te pones la armadura? No hay otra. En cuanto tú abandones la espada, que es la palabra de Dios, empieza Satanás a poder contigo. Entonces, no te va a quitar el tiempo para que cantes en el coro, no te va a quitar el tiempo para la obra social, no te va a quitar el tiempo para nada, le da igual. Si no lo haces tú, lo hará otro. Te va a quitar el tiempo para que cojas la espada. Cada día, cada día. ¿Qué me diríais si comierais solo una vez a la semana? Tendríais una anorexia, ¿verdad? Hacemos eso con la palabra del Señor, que es el pan de vida. Comemos una vez a la semana, si es que escuchamos la predicación. Comemos una vez a la semana. ¿Qué tenemos? Nuestras iglesias van llenas de anorexia espiritual, pero no por el púlpito, que en el púlpito se predica la palabra, sino por ti en relación con tu Señor. Y las pantallas te roban el tiempo para coger la espada. Verás 20 series y no te sentarás a leer la Biblia. Allá tú, allá tú. La anorexia espiritual está servida. Entonces no te extrañe que las emociones que vivimos todos a ti te tumben hasta el punto de dejar de aceptar que el Señor está contigo. Y empieces a dudar, ¿existes o no existes? Nos falta la espada para saber que sí existe. Y nos falta el yelmo, que es el casco, para que todo eso que tú lees lo dejes dentro del casco. No dejes que se salga. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida, a fin de que tus emociones las puedas gestionar bien. Que la palabra que salga de tu boca sea una palabra sazonada con sal, buena, para que tú mismo lo escuches y puedas dar vida a aquellos que no la tienen. Que si estás roto, como todos, dejes que por las rendijas de tu vida salga la luz del Señor y que el Señor os bendiga. Vamos a orar un momentico y terminamos. Señor, cuántas gracias te damos por la creación de las emociones, por habernos hecho seres completos, por habernos hecho un cuerpo maravilloso que un día estará cambiado porque será glorificado, pero también, Señor, por habernos dado una vida espiritual donde tú puedes reinar, pero también te damos gracias, Señor, por las emociones que a veces nos confunden, nos estorban, pero queremos decir con el apóstol, sabemos que en quien hemos creído y podemos decir también con Job, sabemos que nuestro Redentor vive y aunque sea deshecha esta nuestra piel, con nuestros ojos hemos de ver a Dios. En tu nombre, amén. Amén.